continuando con la tercera jornada de actualización profesional Fundices. A continuación, nos complace dejarlos con el licenciado Rafael Antonio Rodríguez Ramos, quien compartirá los aspectos financieros a considerar para el cierre definitivo de una sociedad anónima. Buenas noches, tarde en alguna parte porque el sol cambia, depende. Estamos en la transición entre el día y la noche, por eso en alguna parte quizás tengan sol todavía. Aquí en Oriente tengo la noche, está comenzando la noche, una noche bonita, tenemos luna, yo soy fanático o admirador de los procesos lunares. Bueno, pues la luna te da brillo, te mantiene tranquilo, es nuestro satélite. Y como yo soy músico y soy pisciano, pues yo soy soñador. Me encanta la poesía, me encanta ver la vida de otro punto de vista. Eso es bonito. A mí me ha funcionado bastante en la vida. Así que bueno, buenas noches. Vamos a comenzar un tema que ya deberíamos manejarlo. Yo les digo algo. Cuando voy a hablar de sociedad mercantil es lo que tradicionalmente tenemos al frente. Tenemos una compañía anónima, tenemos una sociedad de responsabilidad limitada, tenemos fusiones, son mercantiles también. Tenemos una que la norma de información financiera maneja, los consorcios, también está ahí como mercantil. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la diferencia con las fundaciones y con la ONG? Estas persiguen fines lucrativos. O sea, en una sociedad mercantil vamos a encontrar, es la clave, en el estado de resultado integral o estado de resultado, si presento los dos separados, voy a encontrar al final un resultado, o una ganancia o una pérdida. Mientras que en las que vimos la semana anterior, estábamos hablando de las ONG y las fundaciones, voy a encontrar excedentes, oigan bien, o déficits. Ahí tienen una gran diferencia entre la denominación. Y por supuesto, los fines, los objetivos que persigue una mercantil distinto a la que estamos hablando. La realidad es que el mundo maneja la parte mercantil. Cuando usted se une con varios emprendedores, varios inversionistas, varios promotores, el Código de Comercio nuestro habla de promotores, es para esos capitales ponerlos a funcionar y que se logre el objetivo. Y el objetivo es mercantil, es obtener lucros, ganancias. Por eso cuando uno ve que la compañía tiene pérdida, empieza a preocuparse. Y ese es el fin. El inversionista, el accionista, el socio. Hay una diferencia entre socio y accionista. Socio, sociedad de responsabilidad limitada. Accionista, como su nombre indica, el que maneja las acciones. Okay. Instrumentos de patrimonio tipo acciones, al portador, nominales, etcétera, etcétera. Hay una gran diferencia que tenemos que manejar. Entonces, en las sociedades, por eso el término mercantil, el objetivo es lucrativo y se mide una gestión de una administración en función a eso. No hay otra manera de verlo. Cuando estamos ganando, posiblemente en la asamblea, en la exposición de lo que se llama allí, ponga en el periodo, o sea, qué hizo la gerencia, qué hizo la junta directiva, y tenemos ganancias, oye, los accionistas se sienten contentos o satisfechos. Pero cuando tenemos pérdida, cuando no pagamos dividendos, ahí viene el problema. Se acusa que no lograron los objetivos y tiene entonces que la junta directiva, el comisario mercantil, tiene que hacer una brillante, amplia exposición de por qué no se logró eso. Ahí entran los auditores en su trabajo, los auditores externos, por supuesto, el comisario que tiene una figura especialísima allí y que lamentablemente en nuestro país no le hemos dado la importancia que tiene. Antes de continuar con esto, yo le voy a comentar algo. Hay colegas que a través del WhatsApp me llaman y me hacen preguntas. Yo trato de ser muy comedido con la respuesta, porque claramente si usted quiere una respuesta amplia, tiene otro tratamiento. Pero le doy lo que tiene que dar.
Y alguien me preguntó por allí que quería mi opinión, oigan bien, sobre un estado de variación patrimonial. El estado de patrimonio. Recuerden que son cuatro, son cuatro. Okay. Lo repito porque hay gente que a veces ni siquiera sabe que son cuatro. Y uno de ellos es el estado de cambio en el patrimonio o variación patrimonial. Le parecía extraño la presentación. Le dije, bueno, envíemelo. Ahora tenemos la ventaja de que usted puede ver esa información digital, por correo. Si no quiero correo, entramos a un salón de estos virtual y me lo presentan. Hay miles de maneras. Yo decía, oye, imagínense, piensen ustedes que en el siglo que acaba de finalizar el 20, el 19, ¿cómo se hacían las transacciones? ¿Cómo se controlaba? Nada que ver con lo que tenemos ahora. Tenemos ahora herramientas para poder hacer nuestra acción de control, de supervisión, vigilancia, tendencias, análisis. Porque así es la tecnología. Y eso lo ha hecho el hombre. Cuando uno se pone a buscar desde las pirámides, oigan bien, hasta acá, voy a decir las pirámides, pero antes de las pirámides igualmente el hombre también empezó a transformar todo lo que era su entorno y toda la forma de cómo vivía. Entonces uno dice, en el caso nuestro, de la contaduría pública, y no me canso de alabar, déjeme decirle, mi profesión, no es llevar libros, señora, no es liquidar impuestos, eso es parte de un proceso, pero no es la finalidad básica, fundamental. En la contaduría pública, usted, si la logra, la maneja, si tiene criterios, tiene juicio profesional, usted es un observador muy activo de lo que está pasando en la empresa. Y puede asesorar, puede hacer aportes y su palabra tiene credibilidad. Entonces, volviendo al caso que les decía, la joven, una colega, me envía el estado de cambio en el patrimonio. Y empiezo a ver, veo el balance, está esquemáticamente bajo normas. Lo primero que yo observo siempre es, esto está bajo normas, porque en el informe, que también me lo anexó, hablaba en las primeras notas de que los estados financieros fueron presentados bajo normas internacionales, que son nuestras normas, no hay otras. Venezuela está en modelo de adopción. Ok, perfecto. Sigo con el estado de resultado, lo presentó integral. Ok, estaba mirando ahí, incluso anexó, se puede hacer el cálculo del REME, resultado monetario del ejercicio. Es interesante porque así usted mira qué está pasando con las partidas monetarias y no monetarias. Lo ubicó muy bien dentro del costo-beneficio integral del financiamiento, o sea que el estado de resultados, bajo el modelo que nosotros manejamos, acumulativo, devengado, causado, estaba razonablemente presentado. Llegó al flujo de efectivo y bueno, está utilizando lo tradicional, el método indirecto. Y yo le he dicho aquí N veces, y lo pueden decir mis colegas que trabajan con esto, el método directo es el que da mayor información, no el indirecto. El indirecto, como su nombre lo indica, es simplemente llegar a un resultado de manera indirecta. O sea, un modelo netamente matemático. Llegamos al resultado. Llegamos al efectivo al inicio, las actividades operacionales, inversión, financiamiento, y llegamos al efectivo final que está en el balance. Pero cuando nos ponemos a analizar los detalles, falta mucha información. Mientras que el método directo sí nos da información pertinentes. Por ejemplo, el método directo me dice cuánto recibí realmente de la facturación que hicimos en efectivo. Convierte todo aquello que es acumulativo, lo convierte en base efectiva, o sea, dinero, ¿ok? Cash. Cuánto fueron las compras realmente pagadas, en nuestros pagos a los proveedores, la disminución o aumento de las cuentas por cobrar, pero base efectivo, como dice, no lo indica. Ese es el método directo. De hecho, los estándares internacionales de información financiera, completo, full, las SNIF completa, no las de PYME. Las de PYME te dice, bueno, usted elija el método, si es directo o indirecto, revélelo en las notas. Mientras que en las directas, en las que son completas, las full, los IFRS, el método recomendado es el directo. Ok. Ese estaba bien planteado, planteado por lo menos.
Y llego a variación patrimonial, y aquí es donde está lo que quiero compartir con ustedes. Los estados financieros, nos guste o no, porque esto es un problema de aplicar la norma, tienen que estar en moneda de igual poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Corrección monetaria, ajuste por inflación. Que a mucha gente no le gusta, es la verdad, no les gusta, y no saben hacerlo. Empiezan a inventar cosas ahí. Bueno, estos estaban ajustados por inflación, en moneda constante, así se llama. Moneda de igual poder adquisitivo. Y empecé a observar lo estaba haciendo de manera columnar, es decir, usted toma las partidas que forman parte del patrimonio, dentro ya está el capital que aportó la empresa, los resultados acumulados, o sea, ganancia o pérdida acumulada, primas en emisión de acciones, por ejemplo, superávit por revalorización, si es que existe, si existe. Y todas las partidas que forman parte de ese patrimonio. Y hace una columna. Y en esa columna va mostrando saldos al comienzo, que sería el periodo anterior, los movimientos de ese periodo, que sumados al saldo inicial debe dar el saldo al inicio de este periodo. Y luego tendríamos los movimientos del último año y llegamos al saldo actual. Bueno, ¿cuál fue el error? Y la joven tenía, la colega tenía, la felicité, tenía razón en estar preocupada. Porque a veces es cuestión de no leer la norma. Y nosotros tenemos una gran ventaja en la profesión. La mayor parte de nuestras actuaciones están escritas. O sea, eso está ya con procedimiento. Una auditoría, una liquidación que vamos a ver ahorita, eso está escrito, eso no hay que inventarlo nada. Hay procedimientos establecidos. Entonces, eso que le estoy diciendo está escrito en los boletines de adopción, los BAVNIF. El número 2, BAVNIF, lo establece claramente. El capital social actualizado, pónganme la atención lo que voy a decir, el capital social actualizado, que no es otra cosa que el capital legal de la empresa corregido por impacto de la inflación. Y aquí le hago esta observación porque con las benditas reconversiones, la mayor parte de las empresas históricamente presentan cero capital, cosa que es una mentira, porque la empresa está allí y sí tiene capital, pero al hacer la división de los 14 ceros, llegamos a 0, 0,00x. Aparece un número allá, en el sexto, séptimo decimal. Cuando usted corrige la moneda, le aplica los factores de corrección. Cuando usted lo corrige, va a aparecer un número mayor, por supuesto. Que eso se llama capital social actualizado. Ya deja de ser 0 y se convierte en un capital social actualizado. ¿Ok? Y esa diferencia, como está en 0, el capital social, esa diferencia se lleva a esa columna que se llama actualización del capital, exclusivamente. Y ahí se muestran los cambios habidos de un periodo a otro, porque él va creciendo, se va modificando en función a los factores de corrección monetaria. Entonces, eso faltaba. ¿Quién lo hizo? Simplemente puso capital social y colocó el capital social actualizado. Error. Si yo me voy al BAVNIF número 2, allí está claro cómo se presenta. Se separa capital social, el que está en el documento, y una aparte, actualización del capital. Y al sumar los dos, la cuenta se llama capital social actualizado. Fíjense lo interesa. Eso no estaba ahí, por lo tanto la presentación estaba errada. Y ella me envió algo que pasó por un registro mercantil, que pasó por un organismo que solicita la información y que la revisa. Más todavía, pasó en cuanto al sellado, que hemos abandonado un poco ese control interno que hay que hacerlo. Le dije, no, usted tiene razón, esa presentación es incorrecta. Es falsa. O sea, y ella dijo en la nota que eso estaba de acuerdo con los estándares internacionales. Eso es fundamental. Pero vino otra situación. Surge, y les cuento esta historia, porque ellos en asamblea decidieron aumentar capital. ¿Cómo lo decidieron hacerlo? Bueno, primero tenían un pasivo con los accionistas.
un pasivo, los accionistas habían prestado dinero y estaban cuentas a pagar accionistas, ¿ok? En el pasivo. Pero además, tomaron la decisión que se permite en el BA-VENI número 2, párrafos del 20 en adelante, en la resolución 19 del SAREN, ahí lo puede conseguir, pero en el boletín BA-VENI número 2, versión 4, lo va a encontrar en el artículo 20, 23, 24 y 25. Se permite esa cuenta actualización de capital, que es el ajuste por inflación, y cambiar para aumentar capital. Oigan bien, se permite, no estoy diciendo ninguna mentira, solo que hay que saber hacer el proceso, porque de lo contrario va a generar dudas ante el registro mercantil y va a tener una evolución absoluta, porque no supo aplicar, ¿qué es lo que está haciendo? Lo primero que tiene que llevar es el venido donde aparece que se puede utilizar y llevar la resolución 19 del SAREN. De los artículos 18 en adelante, creo que el 20 aparece. Una de las formas de aumentar capital es con la corrección monetaria. ¿Qué ha pasado? A mí me lo dicen, no, pero es que el registrador no acepta. ¿Cómo hace una mentira? Está en la resolución 19 y que tiene todo sentido. Hemos corregido la moneda. La moneda no es igual de un periodo a otro porque existe un proceso inflacionario, hiperinflacionario. Ya no es inflacionario, sino hiper, mayor que la inflación, de un proceso inflacionario. Entonces ellos lo solicitaron, bueno, armaron todo un revuelo en el registro mercantil, le aceptan el de la capitalización de pasivos. ¿Por qué? Bueno, porque es cierto, yo le debo a un accionista y si él me paga, o yo en lugar de pagarle a él, se lo coloco como parte de su capital accionario. Claro, ¿qué es lo que hacen ahí? Cambian el valor de las acciones. Se cambia el valor de las acciones. Todo eso tiene que estar fundamentado en un acta de asamblea, que es la que autoriza eso. Ahí no hay problema. Yo tengo un pasivo y si se lo pago en dinero y él después vuelve a colocar el recurso, también se da. Pero en este caso lo hacemos directo. El pasivo lo transformamos, como está en el haber, en capital social. ¿Cómo lo hacemos? Le cambiamos el valor a las acciones. Claro, ese cambio en el valor de las acciones yo le estaba explicando a ella. Y eso es lo que el registro mercantil, no sé dónde es, simplemente me enviaron la información. El registro mercantil dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarle el valor también a las acciones. Como están en cero, las nuevas acciones van a tener un valor nominal, facial, de una unidad, o sea, un bolívar. Entonces, cuando es un bolívar, tú puedes tomar todo lo que tienes en actualización de capital, todo. Esa cifra que aparece allí, que por eso es importante tener la presentación adecuada del estado de cambio en el patrimonio. Y decir, bueno, ahora estas son mis nuevas acciones. Y le cambio el valor a las existentes. Es lo que estamos haciendo. Le cambias el valor a las acciones que están registradas. Y dice, bueno, mis acciones tienen un valor ahora de una unidad, que equivale a ese mismo número de acciones. Y luego se respeta, por supuesto, lo que se llama pues el orden de prioridad de los accionistas. El que tiene más va a recibir más, el que tiene menos recibirá menos, etcétera, etcétera. Eso se respeta, se dice en el documento. Aquí la figura del abogado y la del contador público son vitales. El contador público porque maneja lo que es los cálculos y la distribución. Y el abogado que tiene que manejar la legalidad del proceso. En mi experiencia, yo he tenido que a veces colaborar con esa redacción de esa nueva cláusula o nuevo articulado sobre el patrimonio. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque es un tema financiero que el derecho entra allí en juego y tiene que plantearlo. Pero si yo tengo un abogado que conozca la parte mercantil o recibe un asesoramiento o entiende, no habrá mayores problemas. Pero lo cierto es que ella hizo su proceso, le cambiaron el valor de las acciones y ya lo tiene un nuevo capital. ¿Qué implica eso? Eso implica unos costos, unos aranceles que hay que pagarle al SAREN. Es obvio. Ellos tienen una tabla, ¿ok? En función a montos o por el tipo de, digamos, de actuación. En este caso es un aumento de capital. Hay algunos registradores y ahí es donde entra la figura del colegio, señores. El colegio, en este caso, tiene que visitar el registro mercantil
con colegas que conozcan este proceso. Reunirse con el registrador y sus asistentes y explicarle cómo es el proceso para hacerlo. Me ha tocado a mí y terminamos siendo amiguísimos. Me dice, oye, qué bueno que ustedes vinieron y explicaron esto, porque esto es algo netamente financiero. Nosotros somos legales, nosotros manejamos la parte legal del proceso. No estamos inventando nada, absolutamente nada. Estamos haciendo las cosas como deben de ser. De capital social actualizado pasa ahora a ser capital social. O sea, ya forma parte de las acciones. Y en el siguiente periodo, si ella quiere hacer lo mismo y quiere cómo pagar los aranceles, lo puede hacer. ¿Ok? Siempre y cuando es recomendable no emitir nuevas acciones, sino a las existentes se le cambia el valor. Entonces ahí tienen un proceso que, ojo, hay que hacerlo con mucho cuidado, con los soportes. El comisario, lo dice la resolución 19 del SEREN, tiene que emitir un informe. Se hace un estado financiero antes y uno después, antes del aumento y después del aumento. El comisario tiene que emitir un informe consciente de que se está cambiando el capital y cómo es la manera lo están haciendo. Y por supuesto los auditores, si esa empresa es auditada de manera externa, en la nota de cambio tiene que hacerlo con debe ser una buena revelación y hacer alusión al proceso, ¿okay? A la forma como se hizo. Esos son los auditores. Y luego, bueno, en la asamblea, ahí me ha tocado. Yo le planteo en asamblea de personas que no saben de esto nada. Ellos lo que van a una asamblea a ver si pagan dividendos o cómo está la compañía, si está quebrada, si está funcionando. Y usted le explica esto en un lenguaje sencillo. Yo me llevo láminas, mi video bien, para que ellos lo puedan ver. Y la gente dice, oye, qué bueno, no sabíamos que esto se podía hacer así. Y eso gracias a que nosotros vivimos un proceso hiperinflacionario. Y aún no viviéndolo, si yo estuviese pasivo con los accionistas, ¿ok? O con los socios, también lo puedo hacer. No hay mayores problemas. En este caso, el registrador o registradora tomó una solución mágica. Le cambió el valor a la unidad. Porque lo lógico es que si las acciones anteriores, que ya estaban en 0,000, eran de 500, lo ideal sería reflotarlas a 500. Pero eso va a implicar, oigan bien lo que les voy a decir, que tengo que distribuir el monto de la cuenta actualización del capital, que es la que voy a utilizar. Y lo dice el BA-BENIS número 2, versión 4. Ese monto yo tendría que dividirlo en porciones de 500 y saldrán las acciones. Va a quedar un residual, un remanente. Ese seguirá siendo capital social, actualización de capital. Y en el futuro pudiera yo utilizarlo. Ese monto se va actualizando en la medida que la inflación va avanzando. Y recuerden que en Venezuela se prevé que esa inflación alcance este año más allá de 500% y en el próximo igual cifra. Es el país que estamos viviendo. O sea, nosotros estamos inmersos dentro de un proceso de una economía totalmente distorsionada. Es la realidad. Totalmente. Mire, yo a la mañana me pongo a escuchar las noticias, a escucharlas, no darle la importancia que tiene porque vas a terminar pues como los discos duros, full de información. Ok, te vas a llenar. Escuchaba esta mañana, díganme, que el kilo de queso en donde llegan las embarcaciones en Apure, porque son atos o establecimientos que están a la orilla del río Apure, del río Portuguesa, del propio Orinoco y de otros más. Están las reses. Allá se produce el queso, se hace el ordeño, se produce el queso y vienen para acá a un punto de tierra firme, de este lado de esos ríos. Y ahí mercadean el queso. Y estaba, oigan bien, en el punto de entrega estaba en 800 bolívares. Imagínense ustedes, luego viene un comprador, le va a agregar un margen de rentabilidad, luego ese monto se distribuye a los detallistas y sigue incrementándose. Eso pasa con la carne. Entonces, todo eso genera inflación. Por una razón muy sencilla. El que quiere comprar los bienes va a tener que erogar mayor cantidad de recursos monetarios para poder adquirir los bienes. Y él va a tener entonces que aumentar sus ventas o sus precios de venta o sus servicios que presta. Y la inflación se vuelve como un espiral, ¿ok? Nunca finaliza.
¿Por qué? Porque las medidas que tenemos en el país no son efectivas. Ahí tenemos el caso de Argentina. Fuerte y claro. Ok. Bueno, eso que les conté era justamente para demostrar la importancia de conocer la norma, los procesos financieros. Eso, ahí había actividad financiera, la presentación errada del estado de cambio en el patrimonio, lo que hizo el SAREN, cómo cambiaron las acciones. Ahí tienen un ejemplo bastante, digamos, generalizado de lo que va a ocurrir. Y mucha gente está pendiente de eso. La gente es, ¿cómo hago para cambiar el valor de las acciones? Sí se pueden hacer. Y si usted aprende a hacer esto, tengan la seguridad de que a su cliente le va a gustar mucho. Tengan la seguridad de que va a resolver un problema en la empresa. Okay. Sí, y de hecho, no le va a costar mucho dinero. ¿Por qué? Bueno, porque es así. Ok, vamos a hablar un poquito entonces la liquidación de sociedades mercantiles. Oigan bien, liquidación de sociedades mercantiles. La pasada reunión, pasado webinar, estuvimos hablando de dos, de ONG y de fundaciones. Hoy vamos a trabajar con las sociedades mercantiles, las que les comentaba, fines lucrativos, con las cuales nosotros nos damos mayoritariamente. Todos nosotros tenemos compañía anónima SRL. Una que otra que no pertenece a ese grupo, pero ahí estamos. Fíjense, la liquidación de una sociedad mercantil es un proceso de claridad, como lo hicimos allá en el otro. Claridad, transparencia, la palabra es esa. Esa liquidación es un proceso crucial. Vean la palabra, esto está hecho con IA, ¿okay? Ahora todo lo tenemos con la inteligencia artificial. Es crucial, es importante, pues, que a menudo causa confusión en el ámbito del derecho comercial. Si yo estuviera abogado, yo estudiaría derecho mercantil. Tengan la seguridad, porque es interesantísimo. Otros estudiarían otro tipo de derecho, pero a mí creo que el mercantil es muy amplio para manejarlo. Acá se enfoca a la liquidación de sociedades colectivas y su normativa supletoria. Evidentemente estamos hablando del Código de Comercio, en el caso venezolano, dejando de lado las sociedades anónimas para brindarle una atención más específica a este tipo de entidades. Vamos a también hablar de ellas como tal. Es fundamental comprender las etapas y obligaciones involucradas en el proceso. Oigan bien esto, comprender el proceso de liquidación. En una asamblea se toma la decisión de liquidar la compañía, visto los resultados, visto los estados financieros, visto la situación del mercado, porque no solamente es información financiera, es cómo nos encontramos a nivel del mercado, o sea, del marketing, cómo estamos operando, cuáles son nuestros costos, los costos los veremos en la información financiera, estamos generando rentabilidad. Se lleva entonces el tema en una asamblea y se toma la decisión de liquidarla. ¿Ok? Entonces, por supuesto, hay que cumplir con las obligaciones involucradas en este proceso. ¿Qué se hace esto? Ya les decía, se busca la figura de un liquidador. Que en el webinar anterior vimos que es una persona con pericia, experiencia, pero con mucha, de haber hecho este tipo de liquidación o de acción en otras ocasiones, o haber sido asistente, porque lo puede hacer uno o dos o más liquidadores, no necesariamente uno solo, para que la liquidación, el proceso, sea lo más exitoso posible. Entonces hay que cumplir con una serie de obligaciones, es legal y es financiero. Cuando hablamos de una liquidación, estamos hablando de legal y financiero, con una serie de compromisos, sobre todo con la administración tributaria, todas, impuestos fiscales y parafiscales, todo tiene que ser saneado. Los trabajadores que son protegidos de la propia ley, hay que liquidarlos a ellos, ¿ok? Y si queda con los terceros, o sea, nuestros acreedores, hay que cumplir con esas obligaciones. Y por supuesto, si queda un remanente, aquí es distinto a las ONG y a las fundaciones. Si queda un remanente, se distribuye entre
O sea, que el proceso de liquidación es fundamental para que los accionistas al final reciban algún tipo de compensación. Pueden al final no recibir nada, porque la liquidación de los bienes y la liquidación de los pasivos absorbe la mayor cantidad de efectivo y no tienen para distribuir, pagarle a los accionistas. Eso puede pasar. O sea, por eso el liquidador tiene que ser una persona con una serie de criterios. Yo llamaría una persona muy experimentada para poder hacer esto. ¿Ok? ¿Quiénes pudieran ser liquidadores? Lo dijimos en la clase anterior. Un contador público que tenga la habilidad, las competencias, puede ser un administrador, un ingeniero, ¿ok? Un tributarista, un accionista pudiera ser el liquidador. Eso también está contemplado dentro de lo que sucede ahí. O un tercero que no entre en las categorías anteriores, pero que tiene la competencia, tiene la experiencia. Por eso el liquidador es fundamental. O los liquidadores. ¿Ok? Esto va a garantizar la correcta administración y cierre de operaciones comerciales. Liquidar al final no queda nada y lo poco que pueda quedar o no se distribuye a los accionistas de acuerdo con su participación accionaria o de sociedad que tengan, si son cuotas de participación. No lo olviden, de acuerdo con eso, es diferente, como lo vimos ya con la ONG y las famosas fundaciones, que prioritariamente se le entrega a otras ONG que tengan el mismo objetivo, ¿ok? Que tengan el mismo objetivo a cumplir, para que continúe pues el proceso. Eso es lo que es una sociedad de tipo mercantil. Las etapas de esa liquidación. El proceso de liquidación de sociedades mercantiles, ¿ok? Se compone de etapas esenciales, fundamentales. Entre ellas empezamos, fíjense, primero hay una disolución. Esta disolución es la que va a la asamblea, ese proceso y se aprueba. Vamos a disolverlo. No logramos el objetivo. Hay problemas a nivel de lo que es el mercado. No logramos los objetivos por esa situación. Nuestros productos no son competitivos. La causa fundamental o causas tienen que ser esbozadas para aprobar la disolución. ¿Ok? Bien. La disolución implica, oigan bien, el cese de las actividades comerciales y una modificación en el objeto social, quedando restringida a actividades conservativas y liquidatorias. Pero eso, estamos en disolución, vamos a liquidar la compañía, vamos a ajustar las cuentas, vamos a sacar los pasivos, sobre todo los pasivos. ¿Cómo se liquidan los pasivos? Con los activos. Yo hablaba con un amigo en estos días y le decía la importancia que tienen las provisiones. ¿Saben ustedes que provisión es un pasivo? Provisión es un pasivo del cual no tenemos la exactitud del monto. No sabemos si el monto es correcto, sino que aproximamos, estimamos. En el caso del pasivo. Y tampoco tenemos la fecha cuando vamos a liquidarlo. Entonces, en vista de una serie de, digamos, de elementos que entran en ese juicio, se decide hacer una provisión. Por eso es que el fisco, por eso es que la administración tributaria, el CNA, no le da crédito a las provisiones, porque la provisión es un estimado, ¿okay? No es un pasivo real que tenga unos soportes, sino que vista la situación y evaluado los hechos, se provisiona. Cada vez que hablemos de provisión, estamos hablando de un pasivo. Y ahí es donde viene el cambio, oigan bien, que se le ha dado gracias a las normas internacionales. Hemos quitado muchas taras que teníamos allí de cuentas. Nosotros usábamos provisión para cuentas incobrables. Graso error, porque la provisión, si es un pasivo, no puede estar en el activo. Jamás puede estar en el activo. Entonces, uno de los nombres apropiados sería una estimación para cuentas de cobro dudoso. Puede haber otra denominación, pero la más que se acerca es una estimación para cuentas de cobro dudoso. ¿Ok? Que yo, debido a la experiencia, debido a cómo es el comportamiento, digo, una parte o un número de partidas, creo, no van a ser recuperadas. Entonces, ese es lo que les hablaba de los pasivos. Hay otro tema más todavía, los activos y pasivos contingentes, que van al margen del balance.
Normalmente los colocamos en notas, aunque pudiéramos crear una contingencia también perfectamente en los estados financieros. La contingencia tiende luego a convertirse en una provisión, si es pasivo, porque puede haber contingencias activas, ¿ok? Puede haber contingencias activas a favor de la empresa o contingencias pasivas que implican que en el futuro hay que erogar recursos monetarios. Esa es una tercera etapa, la contingencia, que debo estar medianamente seguro, tener una seguridad razonable de que va a ocurrir un hecho que implique un acto de un activo y de un pasivo. Eso también hay que considerarlo allí. En el proceso de liquidación usted tiene que sincerizar. Vamos a recuperar, vamos a erogar, porque esa es la labor, una de las labores que tiene que hacer el liquidador. Yo estoy trabajando y ojalá me alcance el tiempo, porque es que aquí las cosas las hacen de un día para otro. En el Congreso que tenemos en Margarita, yo tengo un tema que tengo que desarrollarlo, evidentemente. Son los pasivos intangibles. Oigan bien. Que recientemente, una casualidad, pues mi colega colombiano, Samuel Mantilla, tiene un escrito. Él hace unos escritos muy cortos, donde con Hawks es otro que colabora con él, que está en Canadá. Ellos escriben. Y casualmente en estos días tocó el tema de los pasivos, ¿ok? Intangibles. Y nosotros mayoritariamente estamos asociados con los activos intangibles, ¿ok? Una patente, una marca de fábrica, etcétera. Un software. No son físicos, pero están ahí, pues son activos. Pero cuando hablamos de pasivos, ahí tenemos entonces que entrar a otro proceso, porque sí hay pasivos intangibles. Sí existen, sobre todo con la tecnología que tenemos ahora. Con la era digitalizada van a aparecer muchos pasivos intangibles. Ojalá me dé tiempo y lo lleve ahí al Congreso de Margarita, y si no, también va a salir, porque la idea es que tengamos un buen trabajo. Ok, liquidación. Disolvemos y ahora viene la etapa de la liquidación. En una sociedad mercantil. Fíjense, proceso final, que busca terminar todas las relaciones jurídicas. Eso es lo que busca. Hay que pagar, por supuesto, las deudas a los acreedores. Cuando hablamos de acreedores en general. No solamente son los que nos prestan servicios, sino también a los trabajadores, al fisco, todo lo que son acreedores. Y oigan bien lo que yo les comentaba, y distribuir el remanente, si queda un remanente, entre los socios o accionistas, culminando así la existencia de la sociedad. Por eso que una liquidación que se inicia con una disolución puede llevar tiempo. O sea, no hay un tiempo específico para decir vamos a liquidar la empresa. Hágaselo saber esto que le estoy diciendo a los accionistas o socios, porque a raíz de lo que ocurre en el país, nosotros estamos viviendo un ensayo definitivamente. Cuando uno ve otras economías y dice, Dios mío, ¿por qué nos tocó esto en estos momentos? Es increíble, una paridad cambiaria que cambia continuamente, una inestabilidad de la moneda, ¿okay? Un costo en la vida que sube continuamente y una hiperinflación. ¿Okay? Y el ahorro está detenido. Ahora tenemos un problema con las divisas. Antes de comenzar esta plática con ustedes, comentaba con Trejo un artículo donde un economista muy conocido por nosotros, que trabaja en la página de la Federación, haciendo los indicadores de la inflación. Porque este señor planteaba algo interesante, pues el uso de los USDT, que es, oigan bien, una stable coin, o sea, una moneda estable coin, porque está muy cerca de lo que es el dólar, de la paridad del dólar. Y un pequeño inversionista, un pyme, pues, o cualquiera de nosotros, si tiene la posibilidad, puede comprar USDT, ¿ok? Y hacer transacciones con ella. Y le planteaba a Trejo que como estamos en el mes aniversario y posiblemente vamos a visitar Puerto Ordaz, llevar el tema ya, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, llevar el tema en persona, o sea, presencial, porque allá para las pymes,
para los pequeños empresarios, esto es una buena salida. De protección. Entonces, eso lo estamos viendo en el país. ¿Okay? Entonces usted, cada día que se levanta, usted está pendiente de si me alcanza o no me alcanza, o ya tengo que buscar otra fuente de recursos, mi liquidez, para poder, oigan bien, para poder cumplir con mis compromisos familiares, mis compromisos de deuda, mis servicios. Eso estamos viviendo nosotros. O sea, no hay, digamos, ninguna salida, sino es trabajar con eso. Entonces, los USDT, hay que pongan la atención, esto es una buena salida como tal. Y la idea sería, lo planteaba Olivero, el que trabaja con la federación, tenemos un contrato con él. Digo tenemos porque, bueno, somos contadores públicos. Asdrúbal Olivero. Asdrúbal Olivero, pues, decía que existe la posibilidad bastante cierta de que el Banco Central liquide USDT. Ok. Para ello, y le decía Trejo, para ello se requiere que el empresario, el emprendedor, el que arriesga, conozca cómo funcionan los USDT. ¿Qué implica? Pero para los contadores públicos, para los administradores, los gerentes, los stakeholders son los interesados, o sea, partes interesadas. Necesitan entender lo que es USDT, los riesgos, las ventajas. Y para los profesionales de la contaduría, la medición, la valoración. Y eso implica, le decía Trejo, yo estoy muy entusiasmado con esa salida a Puerto Ordaz, porque eso implica de que nosotros tenemos un famoso B-Avenue número 12, que toca el tema de los criptoactivos, criptomonedas, pero que se quedó en el tiempo. Tiene más de 5 años que fue emitido. Y ese es un tema que está cambiando constantemente. Okay. Cuando él se emite, las stablecoin, las USDT eran un apéndice, algo que estaba saliendo. Hoy en día es una realidad. Okay. Y estamos hablando de criptomonedas. Y es un tema también. ¿Cómo lo presento en el balance? ¿Cómo lo presento? Porque yo tengo otra opción. Sí, créame, lo digo. Y es cierto, si la federación, que no creo, la federación anda buscando salidas a esto, no lo actualizan con los cambios recientes, pues me voy con la famosa NIC 38, que son los intangibles. La norma internacional de contabilidad número 38 habla de los activos intangibles, que ahí entrarían las criptomonedas. O sea, en principio. Pero si yo las estoy comercializando, vendiendo, entrarían como inventario. ¿Ok? Fíjense lo interesante. Nunca como efectivo. A nivel internacional, hay el acuerdo de que ya no pueden ser efectivos. ¿Ok? Pero tengo criptomonedas. Entonces las coloco con una buena nota revelatoria como un intangible. O un inventario si usted comercializa y las tiene para venderlas, revenderlas, serían inventarios. Así que este es un tema, fíjense, esto que estamos hablando hoy, y por eso quiero compartir con ustedes, fundamental. Estamos hablando de la liquidación de un ente jurídico. Y hay que seguir todos los canales para poder hacerlo. Son los accionistas al final que van a recibir. Es como el capitán de un barco. Recordemos, por ejemplo, la película El Titanic. Ya fue modificada para comercializada. Pero todas las películas que tienen naufragio terminan de esta manera. El último que abandona la embarcación es el capitán y su flota. O sea, los que tiene ahí sus seguidores. La línea de mando. Y aquí pasa lo mismo. Es al final de la liquidación. Si queda un remanente que se distribuye entre los accionistas o socios. O sea, es el riesgo. Okay. Y les puedo comentar, porque yo presto servicio. En Venezuela, los accionistas se quejan de que no reciben dividendos. Y tienen razón. O sea, yo invertí para una rentabilidad, que es mi dividendo. Y las empresas casi no pagan dividendos. Claro, el accionista termina siendo trabajador de la compañía, entonces tiene pues una remuneración como accionista. O me voy al artículo 27 de la ley de impuestos y entonces te permite hasta un 15%
de las ventas brutas que se la puede entregar al accionista. Okay, como una bonificación. Y ese monto como una rebaja, o sea, la colgar. Cosa que yo no le recomiendo a nadie que coja el 15%. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no lo coge? Porque ese de recurso que le entregamos al accionista, él tiene que declararlo como persona natural. Y entonces va a tener que pagar una cantidad de impuestos, posiblemente el 34%. Va a tener que pagar. Entonces, estas son situaciones que hay que planteárselas a los accionistas. Bueno, yo tengo un precio donde le he dicho, no, tomen 10, 12, dependiendo del flujo de caja que ustedes puedan pagar. De una u otra manera, entre comillas, eso es como una retribución que le permite el fisco. Porque ellos trabajan, pues ellos son directores. Siempre y cuando que sean directores, se les permite hacer esto. Bien, seguimos entonces. Eso es parte de lo que es la liquidación como tal. Esa es la etapa, entonces. Una disolución y una liquidación. No lo olviden. Código de Comercio. La última modificación fue en 1955. Ahí estaba el general Marcos Pérez Jiménez gobernando el país. 1955. Y hoy estamos en 2025. Y el código no ha sido modificado. Está como la BAFENI número 12. Obsoleta totalmente. Es lo que sucede. Vamos a ver la liquidación como un proceso comercial. Vamos a verlo cómo funciona. ¿Ok? Liquidación como un proceso comercial. Vamos a ver cómo lo hacemos para una empresa comercial, es lo que me está diciendo. Bueno, el proceso de liquidación ya hemos hablado. En una sociedad mercantil es un proceso que se basa en actos jurídicos, ya les hablamos, es legal. Necesito un buen abogado. Cuando yo digo un buen abogado, es que conozca de leyes, que tenga la experiencia, que pueda resolver problemas, conflictos de tipo legal. Es un buen abogado. De hecho, hay bufetes de abogados muy buenos en este país, ¿no? Son costosos, sí son. Pero bueno, es interesante. ¿Ok? Entonces, se trata de unos actos jurídicos específicos destinados, vean, a cerrar las operaciones comerciales de la entidad. Hablar de liquidación es cierre total. Y hay que liquidar, por ejemplo, lo que se tiene ahí. ¿Okay? Este proceso incluye la finalización de las actividades, la satisfacción de las deudas que tienen los proveedores, ¿okay? Los distintos proveedores, y la distribución del patrimonio restante entre los socios. Esto ya lo hemos dicho en otra lámina. Pero eso es básicamente lo que es una liquidación. ¿Qué vamos a liquidar? Los activos, pero los activos reales, los que existen. Y me comentaba Trejo, y esto lo hemos venido hablando, que hay que tener mucho cuidado con la valorización de los activos. Mucho cuidado con la valorización. Nosotros queremos que lo que está en el libro es el valor, no, ese es el costo histórico. Y llámese histórico no por inflación, sino eso es lo que ha venido ocurriendo. Ahora, ese costo, oigan bien, es que este histórico debe estar corregido por inflación para las partidas no monetarias, por ejemplo, los inventarios, ¿ok? Por ejemplo, la propiedad planta de equipo, la propiedad de inversión, ¿ok? El patrimonio debe estar corregido, o sea, debe tener el impacto de la inflación. Y por supuesto, ese proceso de las partidas monetarias activas y pasivas origina un impacto. Ese impacto va al estado de resultado. Y al ir al estado de resultado afecta el resultado del periodo, o sea, la ganancia o pérdida. Y luego esa ganancia o pérdida viene para patrimonio. ¿Están viendo? Ese es el proceso que hacemos como tal. Entonces, de lo que tenemos allí, de lo que vamos a colocar en el mercado. Y algo interesante, esa liquidación es a valor razonable. Entonces, si yo soy contador público y quiero dar un buen servicio, yo tengo que leerme muy bien, oigan bien. Para PYME, en la sección 12, valor razonable. El cambio que se hizo en el año 25, este año que estamos atravesando ahorita, en febrero, que todavía no ha entrado en vigencia, ojo, es la sección 12, valor razonable, medición del valor razonable. Pero ante la ausencia de entrar en vigencia, yo me voy entonces, oigan bien, a la norma internacional de contabilidad, a la NIF, norma internacional de información financiera, número 13, valor razonable.
medición del valor razonable. Esos bienes se liquidan a valor razonable. Cuando digo se liquida, se hace transacciones con el mercado, con lo que oferte, el mejor que oferta, es cuando yo lo convierto en efectivo. Entonces, cambio de la medición de costos, costo corregido por impacto de la inflación, a la medición que es valor razonable, valor de mercado. Oigan bien esto, hay que decirlo esto a mi cliente. Eso se va a liquidar, el liquidador lo va a hacer a mercado. El valor de mercado es el valor razonable. Por cierto, aprovecho para decirles que estamos muy cercanos a comenzar la declaración de los activos que tienen que ver con patrimonio. ¿Ok? Impuesto a los activos empresariales o del patrimonio, que es lo que vamos a hacer con corte al 39. Ese corte, yo quisiera hacer un webinar con eso, porque eso no es lo que está en los libros, porque la ley es clara, el decreto es claro. Es el valor es distinto a costo, son dos conceptos diferentes. Entonces yo tengo ahí la opción, hablando de esos tipos de impuestos, el valor, yo puedo tener primero la corrección monetaria, que es generalizada. Acuérdense que estos INPC están hechos por sectores. No era como en el pasado, que era uno solo, no. Eso es por sectores, luego se promedian y el Banco Central, que está en mora, porque hasta el mes de octubre ha dado esta información y pareciera que no quiere seguir dándola más. Nosotros tenemos una salida que es con econométrica en la página web de la Federación. Vaya ya y lo ve. Si no la consigue, escríbeme a mi WhatsApp o a mi correo y yo le ubico donde lo tiene. Porque ese es el que estamos utilizando. Yo puedo utilizar los valores de la corrección monetaria, pero puedo también utilizar un perito evaluador, que es valor corriente. El valor que me da el perito evaluador se llama valor corriente. ¿Ok? Valor de reposición, si lo quieren entender mejor. Reposición. Si yo tengo un edificio, ¿cuánto me costaría en el momento de la evaluación? Reponerlo, construirlo, hacerlo nuevamente. Ese es el que me da el peritaje. Con todo un proceso, utilizando unas normas internacionales de evaluación. No se crean que es un proceso tan sencillo, no. Los peritos evaluadores cumplen con unas normas internacionales de evaluación. Muy parecidas a los estándares internacionales que usamos desde el punto de vista financiero. Muy parecido. Y usted puede entrar a la página al website de esta organización que emite las normas internacionales de evaluación. Entonces, tengo esa opción, ¿okay? Y tengo el valor razonable, que es lo que yo debería declarar para calcular el impuesto de grandes patrimonios. Que no sé por qué es grande patrimonio, porque ahora en Venezuela no tenemos grandes patrimonios. ¿Okay? Yo he visto entidades, oigan bien, no entren en este proceso, donde los activos están totalmente despreciados y no le buscamos el valor corregido por inflación. Estamos diciendo una gran mentira porque si eso es cero, bueno, regálemelo. No, él lo va a vender en el mercado a un valor. Ese es el valor razonable que deberíamos colocar, estimarlo como tal. Tengan cuidado con lo que estamos haciendo, porque esta profesión tiene riesgo. Afortunadamente o lamentablemente, las dos cosas están presentes. La administración tributaria no ha hecho una revisión exhaustiva sobre el cálculo del valor. Se ha quedado tranquilo. Tengo entendido, no me crean 100%, pero lo he leído, de que viene una nueva reconversión monetaria de 5 dígitos. Bueno, irá a acabar con todo, definitivamente. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que hace una reconversión monetaria? Ocultar fracasos de una política nacional. Es lo que está haciendo. Vean los salarios, cómo cambian, las propiedades, cómo cambian. Algo interesante, los pasivos laborales. Recuerdo que en el pasado, estoy hablando de 15 años hacia atrás, las personas esperaban que lo liquidaran, porque ese monto era importante para comprar viviendas, vehículos, hacer mejoras a sus viviendas, irse de viaje. Tenían poder adquisitivo. Con la reconversión, eso se vino bajo. Y ahora, una liquidación, lo que usted recibe es una cantidad pírrica, no le permite hacer eso.
Si le quitamos 5, que es lo que yo he escuchado, no me crean porque son noticias, una de las cosas que yo les recomiendo es que hay mucha información, porque está bien, las redes sociales son buenas, nos comunicamos, pero también se manipulan. Esa manipulación, como contadores públicos, apliquemos el juicio profesional. Se habla de una eliminación de 5, chacha, ni siquiera de 3, de 5. Bueno, iremos a dejar esto en 0,000. Entonces, les quise tocar el tema del impuesto de grande patrimonio porque es así como lo tenemos que hacer. Okay. Lo otro en ese impuesto de grande patrimonio que yo les recomiendo es revisar bien los tipos de activos que están sujetos a medición, a cambio. ¿Ok? Recuerden que los pasivos se eran. Es decir, la contabilidad tiene que ser lo más transparente posible, sin invento. Porque yo he visto esto, van a hacer una declaración y tienen una serie de edificios. Tú te decías alegremente, ¿cuánto crees tú que vale esa? No, eso no es así. Tengo que tener soporte y tiene que ser un perito volador. O me voy por el más económico, la corrección monetaria, que tampoco me va a dar con exactitud, pero está más cerca que si lo hago con otra metodología. Ok, entonces vuelvo otra vez a mi caso como tal. ¿Qué objetivo persigue esa liquidación? Fíjate, satisfacer a los acreedores, a los terceros, que son varios. Los trabajadores son los primeros. Los acreedores que serían nuestros proveedores de bienes y servicios, los que nos suministran inventario, los que nos dan toda la base para poder operar. Los trabajadores, el fisco que está ahí, el CENIA, por ejemplo, y este es el nombre correcto de esto. El CENIA es un socio obligado que no está en el documento constitutivo. Igual tengo que pagar o compartir mi ganancia con él. Es lo que hago con la declaración de impuestos a las ganancias. Pero encima de eso me crea otro tipo de tributos. O sea, no solamente la ganancia, sino otros tipos de tributos, por los cuales tengo que pagar a tiempo, porque de lo contrario tengo sanciones. Ahí están los emprendedores que no hicieron la declaración a tiempo, pensando que no iba a pasar nada. Y mire, sí pasó. Y una multa de 1.500.000 para un pequeño emprendedor es bastante. Es bastante. Estamos hablando de flujo de caja, señores. Entonces, ese es lo que nos está ocurriendo. Ese es nuestro socio que no está en el documento constitutivo. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esto, de la liquidación, uno es satisfacer a los acreedores. El objetivo principal de la liquidación es garantizar, oigan bien, garantizar, vean la palabra, que todos los acreedores sean pagados en su totalidad. Sean satisfechos su deuda, liquidada. Cada vez cuando una empresa va a entrar en liquidación, se sacan avisos. Bueno, ahora la prensa nacional está muy limitada, por lo que sabemos, pero tenemos redes sociales, tenemos correos, tenemos cómo comunicarle a los acreedores que estamos en ese proceso, para que ellos presenten, ellos deberían decir, ustedes me deben, o sea, a mí como acreedor tal cantidad, porque aquí estamos hablando que los acreedores sean pagados en su totalidad, sean cancelados, sean cubiertos. Esto implica realizar un inventario, fíjense bien, de activos y pasivos. Los activos donde tengo el recurso que una vez que lo liquide voy a pagar los pasivos. Ok. Así como vender, una vez que haga el inventario tengo que vender, colocar los bienes necesarios para cubrir las deudas. Ese es el proceso. ¿Con qué lo cubro? Con los activos. Y aquí viene algo interesantísimo que quiero compartir con ustedes. A veces hay activos que su valuación, lo que está en la contabilidad, no es su valor razonable. No es su valor, ni siquiera razonable, no es su valor. Porque omitimos por error incluir algunos costos. Fíjense que la maquinaria, cuando usted está costeando, tiene un precio de factura. Si la trajo del exterior, tiene unos aranceles, tiene unos impuestos que no recupero, pero lo capitalizo. Pero además tengo instalaciones, tengo adiestramiento de los operarios, tengo acondicionamiento del lugar donde voy a colocar la maquinaria, es decir, pisos, aire acondicionado, instalaciones, seguridad. Y hasta que ese activo no esté en condiciones de ser utilizada,
yo no puedo detener la capitalización. Y yo estoy seguro que algunas empresas lo que han hecho es, compramos un activo, regístralo por el monto de la factura. Aquí se nota la importancia, porque cuando yo voy a liquidar, tengo una subvaluación del activo. Ajá, y dice, qué bueno, no, y pago menos impuestos. Pero esa subvaluación tiene su efecto en el valor razonable, porque usted lo va a vender a un valor de mercado. Y la diferencia va a tener como ganancia, va a generar una mayor ganancia. Entonces, ahí está la importancia de la adecuada valuación. ¿Por parte de quién? De la entidad. ¿A través de quién? A través de los profesionales que le prestan el servicio. Es importantísimo, no olviden esto. El otro tema que también está ahí en la evaluación son las tasas de depreciación. Nosotros no, por lo general la empresa no tiene políticas de depreciación, sino que copia modelos parecidos, copia metodologías o tiempos o esquemas de otras compañías similares. Cuando yo debería tener una política, decir, mira, mi maquinaria ubicada en tal sitio, destinadas a esta actividad, creemos, porque la máquina trae en su instructivo una vida útil estimada. Dice, esta vida útil, esta máquina utilizada en condiciones normales debería tener esta vida útil. Eso puede ser un indicador. Y luego hablar con los operarios, con los técnicos, con el que conoce la máquina. Y fijar cuál es la vida útil. Y fijar el método de depreciación. Porque recuerden que yo el monto del activo lo voy a ir depreciando. Pero además, en Venezuela, como aquí tenemos todas las variables, corrijo la moneda. Y esa corrección tiene que estar en los registros. No es cuando yo voy a presentar, que presento unos estados financieros por inflación que no están en los libros. Tengan cuidado con eso, señor. Estamos hablando de liquidación. Estamos hablando que si usted tiene un costo equivocado, por X razón, por error, por omisión, por falta de conocimiento, lo va a ver en la ganancia. Dígaselo a su cliente. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal, como decía, la liquidación es garantizar que todos han pagado en su totalidad. ¿Ok? Para poder entonces liquidar las deudas. Y luego viene el remanente, el reparto entre los socios. Si queda un remanente. Una vez saldadas las deudas, con todos los que son acreedores, cualquier remanente de capital se distribuye entre los socios, yo solo dije, entre los socios y los accionistas, según su participación. Si usted tiene 20%, les va a tocar de ese monto 20%. Si usted tiene 5%, le tocará el 5%, porque hay una estructura de participación del patrimonio. Recuerden, cuando estamos haciendo asamblea y se está tocándose el tema del quórum para la asamblea, ahí está inmerso. Decimos, el 100% son tantos, pero fulano de tal tiene un 15%, fulano de tal tiene X. O sea, a eso me estoy refiriendo. Tenemos una acción en tesorería. Las acciones en tesorería son de la empresa, ¿ok? Son de ella, porque las recompró. Y el objetivo no es tenerla ahí de por vida, sino luego colocarla a futuro entre otros accionistas. Entonces, su participación en la sociedad. Este paso es fundamental para finalizar formalmente la liquidación y dar por concluido el ciclo de la sociedad. Piensa que no es tan sencillo, no es decir, voy a liquidar. Okay, no, tengo que cumplir una serie de pasos, etapas, y entran otras personalidades y procedimientos que debo cumplir. Ese es el famoso reparto de los accionistas. Ok, aquí voy a hablar de la formalidad del nombramiento del liquidador. Ya lo he dicho, pero vamos ahora a verlo acá. El liquidador, el que se encarga, o liquidadores, pueden ser varios, pueden ser, oigan bien, designados de diversas formas. ¿Ok? En los estatutos de la sociedad, mediante un acuerdo, ¿ok? De manera unánime de los socios o accionistas, o por un juez. O sea, si no se ponen de acuerdo los accionistas, el juez de comercio puede hacerlo. ¿Ok? En caso de que no exista consenso entre el juez, ¿ok? Entre sus socios. Esta flexibilidad permite garantizar que las decisiones se adapten, a la
necesidades específicas de la sociedad en liquidación. Entonces, los estatutos prevén, como lo tienen de hecho, al final de la cláusula estatutaria de patrimonio, hablan de la liquidación. Y por efecto supletorio está el Código de Comercio, cómo hacer. Pero en caso que no se pongan de acuerdo los accionistas, entonces el juez de comercio, el juez mercantil, vamos a llamarlo así, porque el juez de comercio lo dice el Código de Comercio. El juez mercantil, encargado, designará el liquidador o liquidadores. Y ya se acabó la disputa como tal. Recuerden, esta persona tiene gran importancia en el proceso de liquidar la compañía. Ajá. Y aquí toca un punto que es interesante. La ventaja de un liquidador externo. Porque no es un requisito que el liquidador sea un socio. Fíjense que no está establecido. De la empresa. Claro, lo ideal sería que fuese alguien que conociera bien la empresa, pero no es un requisito. No es algo sine qua non. Lo que abre la posibilidad de nombrar un tercero especializado, lo que yo le decía, puede ser el abogado. Normalmente los abogados entran en ese proceso. Puede ser un perito evaluador, puede ser un contador público, puede ser un administrador, pueden ser varios, ¿ok? Pero que conozca. La condición es que conozca realmente lo que va a hacer. Esta opción puede aumentar la objetividad y la transparencia, que es lo que se busca. Exista claridad en el proceso a través de ser transparente y objetivo, de la liquidación. Ya que un profesional externo es como un independiente. O sea, puede abordar las operaciones sin conflictos de interés. Es recomendable, pero no es obligatorio. Es lo que le quiero decir. Eso lo deciden los accionistas, tienen que ver el estatuto y evaluando pues las credenciales de la persona que está ahí como tal. ¿Qué obligaciones tiene ese liquidador? Esa obligación. O sea, ¿él qué tiene que hacer? Fundamental es decírselo, ¿no? Como tal. Quedamos aquí entonces. Fíjense, ¿qué tiene que hacer? Formar un inventario detallado. Esto es ideal. ¿Cuál es el inventario de la entidad? Estamos hablando de inventario de mercancía, inventario de productos que se utilizan normalmente, inventario de la propiedad, planta y equipo, inventario de inversiones, todo lo que está sujeto a inventariarse, pero hacerlo de manera detallada. ¿Ok? Inventario, ya saben lo que implica eso, planificarlo, ubicar y hacer luego la valorización. Se hace unidades y luego la valorización. Concluir operaciones pendientes. Si hay algo que está en proceso, el liquidador también lo va a hacer, va a concluir esa operación. Exigir cuentas a gerentes. Él tiene esa condición. Se va a reunir con la alta gerencia o con la junta directiva y va a exigirle al presidente, al vicepresidente, al tesorero y a otros gerentes que están en la línea jerárquica como tal. Liquidar cuentas de terceros. Él es el que hace la liquidación. Visto los soportes, visto los cálculos, él la liquida. Cobrar créditos activos. Además de pagar, pues también está dedicado a cobrar créditos. O sea, las cuentas a cobrar, que estén pendientes. Vender bienes en la sociedad. Él toma juramento ante un juez. O sea, para yo ser liquidador te toca juramentar ante un juez de que voy a cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones establecidas en el Código de Comercio, en los estatutos establecidas de acuerdo con la normativa que regula la materia. Tengo que hacer ese juramento. ¿Ok? Entonces, vender bienes en la sociedad y presentar la liquidación. Es un estado de la liquidación. Piensa que aquí cuando él entra en presentar un estado de liquidación, uno infiere que debe ser un profesional de la contaduría, o un administrador, o un especialista en finanzas. Porque esto al final él concluye, pero él pudiera, digamos, asesorarse, formar un equipo para hacer ese estado. O sea, no necesariamente tiene que ser de esa profesión. ¿Ok? Esas son las obligaciones que él tiene. Personalidad jurídica de la sociedad en liquidación. Vamos a ver qué pasa con eso, con la personalidad jurídica de la sociedad en liquidación. Durante el proceso de liquidación, vean esto, la sociedad preserva su personalidad jurídica, si no la pierde, está liquidándose, pero sigue siendo una personalidad jurídica. Lo que habilita al liquidador
para actuar en representación de la misma. Está simplemente en un proceso de liquidación, pero sigue manteniendo su personalidad jurídica, ¿ok? Su condición de compañía anónima de SRL. Esta capacidad, sin embargo, se restringe exclusivamente a realizar actos necesarios para liquidar activos y cancelar pasivos. Es decir, ella no va a estar operando vendiendo ni cubriendo servicios. Esa personalidad jurídica se restringe, como lo dice, a la liquidación de activos y pasivos. Activos hay que liquidarlos para cancelar los pasivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones pendientes de la sociedad. Pero lo que quiero resaltar es que se mantiene la personalidad jurídica de la entidad. ¿Ok? Autonomía y normas de liquidación. Ajá. Limitaciones a la autonomía privada. Veamos aquí lo que dice. En el contexto de una liquidación, las partes tienen libertad contractual. Sin embargo, esta libertad está limitada por normas de orden público que aseguran la protección de los derechos de los acreedores y la correcta ejecución del proceso de liquidación. Es decir, mantienen una libertad contractual de operar, pero está limitado como lo dice al final del escrito, está limitado para la protección de los derechos de los acreedores. Recuerden que la liquidación implica pagar a los acreedores en general, incluyendo trabajadores, el fisco. Y, por supuesto, a la correcta ejecución del proceso de liquidación. Vamos a interpretar un poquito esto. Si el liquidador, por X razón, está haciendo la venta de activos y lo está haciendo por montos que uno de los socios o los accionistas consideren no es la más correcta, puede dirigirse al comisario, ¿okay? O puede interponer un recurso ante el juez, porque lo que se busque es la correcta ejecución del proceso de liquidación. El mercado lo dice. Cuando yo estoy en el mercado, estoy ofertando, tengo varias personas interesadas. Voy a seleccionar la mejor oferta, porque recuerden que eso es efectivo, que lo voy a necesitar para pagar a los acreedores. Y si queda un remanente, se lo voy a dar a los accionistas. Entonces, ese señor que seguramente como liquidador o liquidadores tiene que cumplir con esto. Ahí la parte ética es fundamental, ¿ok? Para esa liquidación. Son limitaciones que tiene. Facultades inalterables de ese liquidador. Los socios de una sociedad en liquidación no pueden acordar la disminución de las facultades del liquidador. No, el liquidador se juramentó y es responsable por ese proceso. Y los accionistas, que equivale a socios también, depende del tipo de organización, no pueden limitar esas funciones. ¿Ok? Este debe actuar conforme a las competencias legales establecidas y garantizando así lo que yo siempre he dicho, transparencia y el cumplimiento de las obligaciones. Entonces los socios siguen siendo socios de la compañía, pero no pueden limitar lo que haga el liquidador. Fíjense que está bien establecido esas facultades que son inalterables de cabotaje. Seguimos viendo, deber de la lealtad y la diligencia. Deber de lealtad y diligencia. Las responsabilidades del liquidador, estamos atacando ahorita, estamos viendo lo que es el liquidador, son fundamentales para asegurar un proceso de liquidación transparente, oigan bien esto, y eficiente. Debe actuar con lealtad. Muy grande la lealtad, ¿ok? Apegado, fiel a lo que implica el proceso. Debe actuar con diligencia, o sea, no lo que estamos hablando, buscar el mejor beneficio en el proceso. Y en pleno cumplimiento de las normas legales, porque la liquidación tiene que ver mucho con la legalidad. Eso está establecido en el Código de Comercio. Evitando, en este caso, cualquier tipo de acción que perjudique a la sociedad y a sus acreedores. Aunque, por supuesto, el cobro no honorario. Esos honorarios deben ser incluidos como pasivos a la hora de la liquidación. Pero es que está comprometido realmente a hacer el proceso sin mayores problemas.
También hablamos de unas limitaciones y de una responsabilidad. Okay. A diferencia de un administrador o de una junta directiva, okay, el liquidador tiene un encargo específico, el juramento, qué es lo que va a hacer. Y de hecho en el Código de Comercio se habla bien de que las funciones básicas que tiene que hacer un liquidador. Oigan bien, fin a las operaciones de la sociedad, que sería pues el proceso específico. Él decreta pues el fin de las operaciones con esa liquidación. Si actúa fuera de ese encargo, ¿okay?, o incumple con las obligaciones legales, puede ser responsable por los daños que cause tanto a la sociedad como los socios. Fíjense que tiene responsabilidades de tipo legal, tiene penalidades, puede ser objeto de sanciones y puede haber penalidades de privación de libertad, pero también puede haber con relación a recursos, pecuniaria, dinero. ¿Ok? Eso está establecido. O sea que si usted quiere ser el liquidador, le hace bien esto que yo le estoy dando acá para que no tenga mayores inconvenientes al respecto. ¿Ok? Bien. Reflexiones sobre la liquidación de la sociedad mercantil. Vamos a reflexionar un poco y ya vamos finalizando la actividad de la presentación. Vamos a algunas reflexiones. La liquidación de sociedades mercantiles constituye una parte fundamental del derecho privado. Ajá, mira, aquí define el derecho privado, no derecho público. ¿Ok? Implicando aspectos de orden público que protegen los intereses de los acreedores. Ahí es donde aparece la relación con el público. Los acreedores y socios. De hecho, los socios son acreedores también. ¿Pero de quién? De la compañía. Okay, ellos colocaron sus recursos y la compañía debe manejarlo de la mejor manera. O sea, ellos son un tipo especial de acreedores, pero se llaman socios. Es crucial establecer un marco normativo más claro que regule las funciones y responsabilidades del liquidador. Es la conclusión que se está dando. O sea, ampliar el marco normativo de regulación, garantizando la transparencia y la eficiencia en el proceso. ¿Es posible? Okay. Recuerden que el mundo de los negocios cambia continuamente. Constantemente hay un cambio. Hay una evolución, hay modificaciones. O sea, es como el mundo, siempre están en sinergia. Por lo tanto, es necesario estar revisando estas normas, ¿okay?, que implican la liquidación. Y sobre todo ahora en un mundo donde tenemos otros componentes, como por ejemplo la IA, la inteligencia artificial, la robótica, tenemos los criptoactivos, tenemos el blockchain, que es una manera interesante de que los datos son encriptados y no se pueden modificar. Tenemos mercados emergentes, tenemos ahora entidades correlacionadas que utilizan definitivamente todo lo que es el proceso digitalizado, ¿okay?, para comunicar. Entonces, evidentemente, hay que darle una revisada a ese marco normativo que aparece ahí como tal. Aquí viene roles, papeles de los contadores públicos en el proceso de liquidación. Con esto finalizamos para que hagan preguntas. ¿Qué papel juegan los contadores públicos? Entonces lo pedí yo a IA. Y recuerden que ella va a la base de datos, toma información y lo presenta. Yo lo reviso y tomo la decisión de hacerlo. Fíjense, un registro exhaustivo de activos y pasivos. Los activos se van a liquidar para liquidar los pasivos. Entonces el registro tiene que ser detallado, real, ¿ok? Veraz. Importantísimo esto. Entonces los contadores públicos son responsables de llevar un registro exhaustivo, detallado, de todos los activos y pasivos de la sociedad en liquidación. Esto es fundamental. ¿Cuáles son los activos? Y dame los niveles de detalle, las especificaciones. Y dame a quién hay que pagarle. Serían los pasivos. Ok, es importante. Su labor entonces es garantizar que no hayan omisiones ni errores en la contabilización. Aquí aparece la importancia de la contabilidad de los bienes. Ahí aparece, fíjense, que a veces no le damos ese toque tan importante.
lo cual, por supuesto, es esencial para el proceso de liquidación. Es decir, la contabilidad es la base. Luego vienen los valores de liquidación, pero la contabilidad tiene que ser lo más específica, lo más clara, lo más exhaustivo. Lo que yo siempre he dicho en mis conferencias o en mis webinars, imagen fiel. Es igual que un espejo. Usted tiene un espejo, se ubica frente a ese espejo y él trata. Nosotros no sabemos si es exactamente eso la imagen. Él trata de reflejar su imagen. Eso es lo que hace la contabilidad. Toman las transacciones a través de los principios, a través de las normas, las metodologías, a través de los profesionales y de todos los recursos humanos, se identifican esos datos, se reconocen, se miden, se le da valor, se clasifican y luego se presentan los reportes financieros. Y eso debe ser, repito, lo más cercano a la imagen fiel. Entonces, eso es responsabilidad de los profesionales de la contaduría pública. Un registro exhaustivo de activos. Segundo, transparencia en la rendición de cuentas. También estamos ligados con la claridad, la transparencia. Ok, la transparencia en la rendición de cuentas es fundamental. Siempre lo hemos dicho y ese es el objetivo en un proceso de liquidación. Los contadores públicos, y estamos en nuestro mes, ayudan a preparar informes claros y precisos que permiten a los socios y a los acreedores entender la situación financiera de la sociedad. Y déjeme ahora, voy a agregar algo que no está aquí y no quise colocarlo, porque quería decírselo. Fíjense cómo esto está cambiando. Que ahora, además de la información financiera, necesitamos tener los informes de sostenibilidad. Información sobre si la empresa, qué tan sostenible es en el tiempo, porque eso tiene que ver con la medición, con los reportes financieros. Una empresa que demuestre o que tenga evidencia de que en el futuro no va a ser sostenible, pues una empresa que está en decadencia, que debe ser considerada como posiblemente en bancarrota, o habrá que hacer los ajustes pertinentes. Entonces, viene cómo nos cambia. No solamente son los datos que nosotros ya aprendimos hace muchos años, que son los estados financieros. No, también tengo, oigan bien, que hacer los reportes de sostenibilidad. En este mes yo tengo, el día 12 voy a estar, como le dije, en el Colegio de Contadores Públicos del Anzoátegui, Barcelona, con una clase que llaman ellos clase magistral de casi 3 horas, hablando de los reportes de sostenibilidad. Okay. Pero también con el Estado Bolívar tengo un foro con 3 colegas más hablando de esos reportes de sostenibilidad. Y si alguno de ustedes tiene la intención de hacer algo parecido, puede comunicarse conmigo y yo lo voy a ayudar en eso. Esto es un tema que tenemos ahora que enfrentar, asumir los reportes de sostenibilidad, dentro de los cuales está el cambio climático. Oigan bien, el efecto de invernadero, lo que nos está ocurriendo. Que gracias a Dios, o sea, ahí sí tengo que involucrar al creador. Hemos tomado la decisión, la profesión a nivel internacional y por supuesto local, de hacer reportes sobre sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible es la empresa en el tiempo? ¿Qué tan sostenible? En 3 aspectos básicos, oigan bien. En el aspecto de ambiente. En el aspecto de ambiente. Segundo, en el aspecto social, que implica todo lo que es sus relaciones con la sociedad y los trabajadores. Ahí entran también los proveedores. Y por último, en algo que se llama gobernanza, que es gobierno corporativo. Gobernanza, traducido al español, es gobierno corporativo. ¿Ok? En esas 3 áreas y una serie de actividades que implican los reportes de sostenibilidad, tenemos que informar. El número de páginas no me lo pidan, pueden ser 30, 40, 50 páginas. No lleva cálculos numéricos, lleva lo que se llama por allí KPI. KPI son mediciones, lo que nosotros sabíamos antes como indicadores, ratio, esos son KPI. Porque los KPI sobre el cumplimiento de normativa que tiene relación con la sostenibilidad. O sea, esos informes son bastante amplios. Y
Aparte de eso, oigan bien, la gerencia está obligada a hacer esos informes de sostenibilidad. ¿En qué momento vamos a esperar que nos pongamos de acuerdo en Latinoamérica? Ya hay países que lo están haciendo, lo están exigiendo. Pero Venezuela va a entrar en cualquier momento en esos informes de sostenibilidad. Pero además de eso, o sea, para ponerle la corona o la guinda al pastel, tenemos que hacer lo que se llama un informe, oigan bien lo que les voy a decir, un trabajo sobre ese reporte, o sea, qué tan confiable es ese reporte, ¿ok? Y entonces estamos hablando de un encargo, ¿ok? De una norma, hasta ahora es la 3000, ¿ok? De un encargo sobre el informe de sostenibilidad. ¿Qué tan creíble? ¿Qué tan cierto? Lo hacemos a través. Pero hay una norma que entra ahora en el año 27, que es la NIA 5000. Esa 5000 es la que va a abordar todo el proceso. ¿Okay? Eso se llama un encargo de aseguramiento. Miren todo lo que tenemos que entrar a conocer, pues. Entonces, no es lo que nosotros estamos acostumbraditos al debe, al haber, a tener en Excel un reporte o ir al software, como nos están pidiendo ahora mayor compromiso con la profesión. Entonces, debe haber transparencia en la rendición de cuentas. Okay, la transparencia en esa rendición de cuentas es el proceso donde los contadores públicos ayudan a preparar informes. Tenemos esa responsabilidad. Okay. Hay un código de ética que ya se creó sobre, primero, la inteligencia artificial. Hay un código de ética. Y ahora va a venir un código de ética sobre lo que es, en este caso, la sostenibilidad, que es importante. Debe haber un asesoramiento estratégico, lo tenemos que hacer. Esto también implica que sus honorarios deberían de subir, porque estamos asumiendo mayores responsabilidades, mayores tareas. Entonces los contadores también, ok, se van a asesorar sobre las mejores prácticas, eso es lo que debemos hacer, y estrategias para maximizar el valor de los activos. Hay gente que quiere subestimarlo y nosotros estamos hablando de maximizar en el proceso de liquidación. Vamos a asegurar de esa manera que se obtengan mejores rentabilidades, mejor rendimiento sobre la venta de los mismos. O sea, yo debo en ese proceso de liquidación dar mis recomendaciones, métodos que conduzcan a mejores productos para liquidar. Aquí hay una bibliografía que les va a servir, porque este material se los voy a dejar, evidentemente, para que lo tengan. Bien, con esto creo que los ayuda un poquito a lo que es una liquidación de sociedades mercantiles, para liquidarlo, para saber lo que ocurre. Por supuesto, el comisario mercantil tiene mucho que ver con esto. Y nuestros comisarios, yo siento que están como apagados. Ya les dije que la comisión que hizo la revisión ya lo tiene. Me imagino que ahora el directorio fue suspendido. Iba a ser en Barinas y fue trasladado para octubre. Ahí deben de presentar ese nuevo informe, que yo lo he pedido, porque yo creo que nosotros podemos ya empezar a analizar esos cambios que se dan en las normas interprofesionales para la función del comisario. El comisario mercantil aquí es vital. Es el que tiene una función de vigilancia e inspección ilimitada en la entidad. Y su responsabilidad es muy amplia. Fíjense que es el número 3 en la organización. Primero, los asambleístas, los dueños, los socios. Segundo, la junta directiva. Y en tercer lugar, están los comisarios. Solo que no le hemos dado, y hay que reconocerlo, mucha gente toma la función y no la desempeña. Bueno,